Un saludo para Literato Auditivo de parte de Rafael Villegas, desde aquí de la Feria de Libro. Voy a platicar un poco acerca de tu obra. Pues vamos ahorita a presentar Apócrifa, que es un libro doble de cuentos, es literatura fantástica, basada en hechos históricos, una combinación un poco extraña. Es un libro que ya está en librerías, se consigue más o menos fácil. Se puede comprar también en línea en la página de Editorial Paraíso. Tiene una tienda en línea, te lo mandan hasta tu casa. Es una cosa muy sencilla. Sí, él es historiador y su libro huele que está muy delicioso. Muchas gracias, ojalá que a tu público le... Gracias a ti. Ahorita te vemos todo. Nacional del Libro de León en la sala de presentaciones editoriales Animalita, obra del autor leonés Efraín Hernández. Presentamos a Apócrifa del autor Juan Pablo Torres, Fernando Monroy y Rafael Villegas. Nos acompañan en la presentación. Buenas tardes, yo soy Rafael Villegas, agradezco que estén aquí con nosotros en la presentación de este libro. Yo soy el autor de este libro. Voy a comenzar hablando yo, porque creo que en las presentaciones debe haber dos elementos importantes. Uno, en la presencia del libro, por supuesto los lectores, la posibilidad de que ustedes se acerquen a la obra, pero también los presentadores. Básicamente quienes son importantes en una presentación son los presentadores, las personas que leen el libro y presentan lecturas específicas, únicas sobre la obra. Creo que es incluso más interesante escuchar a los presentadores que al autor mismo, ¿no? El autor está ahí en el libro, entonces por eso me da muchísimo gusto contar con dos amigos aquí de aquí de León también, los buenos autores también, Juan Pablo Torres, Bernardo Monroy. Yo creo que empezamos con Bernardo Monroy, que nos hace el favor, que vamos a escuchar, por favor, y gracias, Bernardo. Pues gracias por la invitación, Rafa. Primero que nada, un gusto estar aquí contigo, con Juan Pablo, con Aranzazú, con toda la gente. Y, ¿te escucha? Sí, pero pégatelo. Hay que pegártelo, ¿no? Sí. Ah, perfecto. No me albureen, por favor, me pego al micrófono, omitamos albures. Y por favor, me gustaría que hubiera aquí más gente. Poco a poquito, sí. Sí, a mi mamá se la cogió Santa Claus. ¿Sí me escucharon? No, eso va a alejar más gente que a No crean que estoy arruinando la presentación, tiene mucho que ver. Mi mamá en Nochebuena se la tiró Santa Claus y estaba muy contenta, ella y Santa Claus. Bueno, ahorita vamos a ver a qué viene esto. Ahora que tengo su atención, y que no es nada más por llamar la atención, tiene que ver con la presentación y les voy a decir por qué. Pues bueno, cuando Rafa me invitó a presentar el libro con Juan Pablo, yo dije, es demasiado pronto y nunca lo voy a acabar de leer. La cuestión es que Rafael tiene un ritmo hipnótico para que no pueda soltar el libro. Creo que el libro es excelente para todos los gustos, pero por favor no lo lean si al día siguiente van a ir a trabajar porque no lo van a poder soltar. Es una serie de cuentos en dos libros, un libro blanco y un libro negro, que yo diría que se encuentran dentro del género fantástico, dentro del terror, dentro de la ciencia ficción, o si acaso esto que se llama weird fiction, ¿no? Es algo tan personal, tan único, que aunque podríamos encasillarlos entre el terror y la ciencia ficción, no son propiamente hablando los temas convencionales de géneros. Sí hay entidades sobrenaturales, sí hay criaturas imaginarias, sí hay viajes espaciales, pero al mismo tiempo no entra dentro de los convencionalismos del género, al nivel que yo diría que son textos villeguianos o rafanilleguianos, porque son únicos, ¿no? Son exclusivos. Cada uno de ellos maneja muchos personajes recurrentes. Hay un Dr. Q que parece ser un personaje, un genio soviético de tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Parece que no lo volvemos a ver. Y después lo retoma en otras historias, ¿no? Hay otro arquetipo de género de terror
que es el periodista entrometido, que nunca puede faltar en una buena historia de terror. Y siempre un periodista entrometido, pues no les voy a decir qué pasa porque sería contarles spoilers, pero creo que ya nos estamos imaginando por dónde ve el asunto. Estuve leyendo entrevistas de Rafael con respecto a Apócrifa y él mismo dice que él quería que los lectores sintiéramos lo que experimentamos cuando leíamos Muy Interesante o esos artículos o otros en un asunto así que más inferior, el Semanario del Insólito o esas publicaciones, ¿no? Hoy en día el Universo Misterioso de Arthur C. Clarke o Ripley, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿A qué me quiere llevar el autor? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere contar? Pero al mismo tiempo todo está perfectamente bien medido, todo está perfectamente manejado. Hubo unos cuentos que de veras me impresionaron, que a mí de veras me desconcertaron. Yo creo notar ahí influencia de Lovecraft, Las Montañas de la Locura, no lo puedo, vamos, me es inevitable. Y me fascina esta capacidad de Rafa para inventar frases directas, madreadoras, y que nos dejan a todos nosotros completamente desconcertados y hasta sirven para trolear. Porque, no, en serio, hay un personaje que es este que ya les mencioné, el Dr. Q, y entonces el tipo es un genio, es brillante, es un académico de tiempos de la Unión Soviética, y pues bueno, sus subordinados le dicen que parece ser un tipo con más cerebro que Tito, ¿no? Y a mí esa frase me encantó, ¿no? O sea, si quieren fregarse a alguien, tú tienes más cerebro que Tito, o sea, eres muy inteligente, pero no haces bien otras cosas, no precisamente ligadas al intelecto. Y no es nada más esto. Otra de las grandes cualidades de Rafael es este talento para describir los diálogos cotidianos. No sé si aquí hayan leído a Raymond Carver o a John Cheever, pero esta cotidianeidad, este sentido del diálogo de la everyday people, de la gente de todos los días, Rafa lo maneja con mucha maestría. En el cuento que hice alusión, por sí, se hizo la voz. El de Son los papás, quiero leerles nada más un diálogo que es efectivamente como si estuvieran platicando dos hermanos, ¿no? Dice, están platicando de los regalos que les deja Santa Claus, que pues pasamos por eso, ¿no? Dice, esta noche me levanté, continuó Sal, estaba muy oscura, la casa estaba muy oscura, más de lo normal, ni siquiera el pasillo del baño estaba iluminado. Fui al baño a mear. ¿Qué edad teníamos? No sé, dijo Tony. ¿7, 9 años? Sí, creo que sí, yo tenía 9 años. Estaba por bajar la palanca del baño cuando escuché ruidos en la cocina. Pensé que eras tú, que te habías adelantado a abrir los regalos. Siempre sospeché que tú intercambiabas nuestros regalos por la noche. Por eso siempre me tocaban porquerías que no había pedido. A mí también me tocaban porquerías. Sí, bueno, ahora lo sé. El caso es que ese momento pensé que estabas despierto jodiéndome la Navidad. Estaba seguro. Ni siquiera fui a tu cuarto a revisar que estuvieras ahí. Fui directo a la sala. Recuerdo que andaban descalzos. Los personajes están en un café, ¿no? En un restaurante de comida japonesa. Dice, ok, dijo Tony, mientras recogía con el dedo índice los últimos indicios del helado que acababa de comer. No seas puerco, le dijo Sal. Me lavé las manos al llegar aquí. De hecho, es probable que mis manos estén más limpias que la cucharita. ¿Cómo sabemos que las lavaron? A ver. O sea, dice Stephen King en su libro de Mientras escribo que o eres buen dialoguista o eres mal dialoguista, no hay medias tintas. Y lo que hace a un buen dialoguista es el buen oído, escuchar las conversaciones ajenas. Y no podemos negar que este diálogo es completamente honesto, sincero y directo a dos hermanos que están hablando de Navidad. O sea, como si estuvieras en un café y estuvieran gritando, tú los escuchas. Me han generado muchísimas impresiones estos cuentos, no acabaríamos. Y no quiero ser la attention whore y quiero que mis compañeros hablen. No sé qué me quieran. Juan Pablo. Gracias, Rafa. Qué gusto tenerte en León, Rafa. Qué gusto compartir mesa con Bernardo, además que él es conocedor de estos temas al 100%. Para mí es un género que el que creo empieza a ser parte a partir de la televisión.
¿no? Hoy, no me dejará mentir Bernardo ni Rafa, la manera de contar historias y de entrar en esta mezcla de la que viene a hablar Bernardo, la vemos hoy en Netflix, por ejemplo, ¿no? Black Mirror, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo una historia te puede encapsular y te puede generar algo, sensaciones desde el primer párrafo. Rafa lo hace muy bien. Por ahí ponía algo en Instagram que es, si alguien no hace una serie de esto es porque realmente le hace falta inmiscuirse en ferias de libro y demás, porque aquí hay un material para esta nueva forma de contar historias, ¿no? Algo que me llama muchísimo la atención, Rafa, y que creo que rescata elementos históricos, ¿no? O sea, que tú como doctor en historiografía, no sé de dónde venga esto, ahorita tú nos ayudarás a resolver esto, si viene primero del estudio de la historia, o si la ficción, la ciencia ficción, el terror, es lo que te ha llevado a estudiar historia. O sea, ¿cuál es tu formación primera, digamos, quizás desde la infancia, para decir, ahora voy a llegar a esto, o por esto es que estudio historia? Pero hay historias maravillosas como, ahorita le voy a robar un poco de lo que decía Bernardo antes de empezar la plática, oscura la noche, fría la tierra, ¿no? Y lo estudia Bernardo desde la perspectiva vivencial, por ser su familia de Texas. A lo mejor algunos que hemos pisado ahí Texas como turistas o en este ida y vuelta, ¿no? No solamente en los centros comerciales, porque hoy Texas creo que empieza a resonar cada vez más, ¿no? Houston, Galveston, en todos estos pueblos innumerables que son iguales uno tras otro y que uno ve desde el freeway, se hacen una historia maravillosa en la época de una inundación sobre un músico que, si uno investiga, sí existió, y yo no conocía a Bernardo. Yo no conocía, y a lo mejor me hizo recordar a Ray Charles, por ejemplo, ¿no? Y pensé en él y dije, a lo mejor está basado en esto, ¿no? Me puse a googlear y sí existió, y hay fotografía de él y tal. El apoyo de fotografía que se hace es, a mi juicio, memorable. El trabajo editorial es bellísimo que hace Paraíso Perdido. Es una edición muy bien cuidada, o sea, lo notas desde la pasta, es más, desde el cintillo, ¿no? Desde cómo está amarrado los colores, el libro blanco y el libro negro, irónicamente, que me gustaría ahorita también que nos platicaras cómo se trabajó todo esto, Rafa. Y particularmente en este relato o en este cuento, es algo maravilloso que Rafa hace de una manera muy natural, porque te das cuenta cuando un escritor es natural y está viviendo, está sintiendo el cuento al momento de escribirlo. Es el trance de la vigilia al sueño, y que hay un punto en el que no sabes en cuál estás de los dos, y que de inicio, muy sutilmente, con una finura tremenda, te dice estás en un sueño, pero después, conforme la narrativa avanza y la historia avanza, hay un punto en el que no sabes en dónde estás, y el lector realmente se confunde si está en la realidad o en el sueño, y no por una confusión explícita, sino porque el sueño y la realidad son brutales de tal forma que no sabes en qué punto estás parado como lector, ¿no? Entonces, muertos que flotan, un niño que por una circunstancia de la vida se vuelve ciego y que prefiere soñar que estar despierto, precisamente porque esa oscuridad que le provee el sueño le dota de imágenes bárbaras, y que además es un sueño que siempre parte del mismo punto, y en el cual encuentra trozos de madera para picar a los muertos y de alguna forma convivir con ellos, porque creo yo que su despertar eso es diario. Te vuelve alguien caminando en estos grandes charcos en los que se convirtió Galveston en algún momento, y te vuelve ese niño que va y pica a los muertos para ver qué sucede con ellos, ¿no? Y la imaginación llevada al límite de la amistad también, ¿no? O sea, un ciego que está soñando con amigos que a la vez hacen músicos y que tienen un destino fatal también, ¿no? Al final. El tema, por ejemplo, en ese mismo cuento, y perdón que me refiera tanto a este cuento, pero creo que este cuento engloba muchas cosas. Previo hay otros cuentos que parece. Yo cuando empecé a leer el libro blanco, pensé que el hilo narrativo sería el mismo en todas, porque primero se habla de un monstruo, ¿no?
por allá aparece un monstruo que va tomando forma y que gradualmente va creciendo en la imaginación quizás o en la realidad de distintos personajes y que después se retoma en otro cuento de alguna forma muy sutil, ¿no? Entonces te deja con esta duda de ¿será lo mismo pero en otra época, siglos después? Pasará, y luego creo que tiene mucho que ver con lo que menciona Bernardo, ¿no? O sea, cómo una historia puede volver relatos más adelante y cómo te deja con esta, no diría con esta tensión, sino con este gusto por saber más, ¿no? Yo te felicito, Rafa, de veras se me hace, nos conocimos en el norte y nos conocimos creo que en una plática muy banal que era, oye, ¿cómo hiciste para tener el @Villegas en Twitter, no? Porque siendo un apellido, ¿no? Es a lo mejor como si Bernardo fuera @Monroy. Sí, ¿cómo te lo ganaste? ¿Cómo lo hiciste si yo fuera @Torres? Porque a lo mejor hay 1 millón, ¿no? Pensando lo mismo. Y creo que la respuesta fue, porque quizás fui de los primeros en entrar a Twitter, ¿no? Entonces, eso fue. Me gustaría, Rafa, si me permites, que arrancaras con algo de esto sobre tu formación como historiador. ¿Y qué te lleva a qué? Muchas gracias, Juan Pablo. Pues otra vez aprovecho para agradecer la lectura de Bernardo, Juan Pablo. La lectura siempre le permite al autor acercarse a su propia obra desde otras perspectivas, ¿no? De ese es el propósito finalmente. Tengo un mal inicial de formación como escritor. A mí sí me interesa ser leído, ¿no? Porque hay escritores que no les interesa, está bien, pero a mí sí me interesa. Tengo esa idea, cuando estoy escribiendo siempre tengo un lector ideal, una sombra que está ahí encima de mí, y es una presión, pero al mismo tiempo es necesaria para mí, ¿no? Respecto a qué fue primero, les platico. Este libro lo empecé a escribir en 2009, ya hace muchos años. Por supuesto, no he estado escribiéndolo desde entonces, los libros tienen diferentes procesos. Y en 2009 a mí me invitaron a un coloquio de literatura y astronomía. Ese era el tema, un tema sui generis. Y yo empecé a escribir un cuento, un ensayo, una investigación pequeña sobre una comisión de astrónomos que sí existió, que en el siglo XIX fueron a Japón a medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Y empecé a hacer investigación, fotografía, todo lo que hace un historiador para acercarse a los fenómenos del pasado. Y lo que sucedió es que ese ensayo poco a poco empezó a convertirse en un cuento. En un cuento cualquiera, un cuento también un poco onírico, extraño, descolocado, ¿no? Bastante alejado de lo real. Y me gustó esa disonancia que se creaba entre las fuentes que usaría un historiador, ¿no? El archivo, la realidad, lo que sí pasó en el pasado, y ese vuelco que daba el cuento hacia lo fantástico. Entonces me pareció que era interesante hacer un proyecto de libro en general alrededor de esta idea. Pero estaba pensando hace poco, o sea, ese es el origen concreto del libro, pero en realidad lo trae los libros, creo, durante toda su vida de alguna manera. Y yo recuerdo cuando era niño, yo soy de Nayarit, y en Nayarit mi familia tenía zapaterías y guaracherías en el centro. Me acuerdo yo que siempre estaba jugando en los locales de ir todo el tiempo a León a acompañar a mi familia a abastecer las guaracherías y las zapaterías, ¿no? Sí, León está relacionado. Y yo recuerdo, que es muy curioso que estemos presentando ahora en León, me recuerdo caminando así entre cajas y cajas y cajas de zapatos descontinuados también, que ya no vendían. Tenían una casa que era como la bodega de todos los locales, y de esa casa había un patio, y lo tengo bien fresco, que llegué al patio, yo estaba muy chico, y en el patio, que estaba lleno de ramas ya y estaba muy feo, me encontré 2 cosas tiradas ahí nada más: una lupa y un libro sin pasta. Y lo recuerdo perfecto porque el libro lo guardo, la lupa ya no. Lo que sigue es que me acuerdo quemando animales con la lupa. Esa es la otra memoria que tengo. Pero el libro lo guardé y además me fascinó. El libro no tenía portada, pero se llamaba algo así como Grandes Misterios de la Tierra. Entonces tenía un capítulo sobre el abominable hombre de las nieves, por ejemplo. Otro capítulo sobre los ovnis. Otro capítulo sobre los misterios de las pirámides. Todo lo que está relacionado con lo que Maussan luego se podría investigar científicamente. Bueno, entonces me pareció fascinante, ¿no? Yo empecé, creo, a leer ficción, aunque el libro se presentaba como no ficción, como realidad era ficción. Y empecé a leer, creo que esas fueron las primeras ficciones que yo empecé a leer, porque en mi casa no había muchos libros, no era una familia lectora realmente.
Entonces, a mí me fascinó el tema de haber descubierto en un lugar abandonado, me sentí yo creo que como Indiana Jones, un libro antiguo, y decía yo, pero seguro era de los años 70. Y estábamos hablando de yo en los 80, no era muy viejo en realidad. Entonces, el libro además venía con ilustraciones, venía con fotografías. Yo creo que ahí se anidó esta sensación de asombro, ¿no? Por lo desconocido, por lo que no sé, por la idea de que el mundo es muy grande y es un lugar esencialmente y cotidianamente misterioso y extraño, ¿no? Eso se me clavó, vamos. Y lo otro, ayer lo platicaba en una mesa que hubo aquí sobre cuento. Aunque en mi casa había pocos libros, sí había una pequeña colección de cuentos infantiles como los que conocemos todos. Era una colección que se llamaba Joyas Infantiles de la Literatura no sé qué. Y había un tomo en particular, un cuento en particular que se llama Barba Azul. No sé si lo han leído, si lo conocen. Es esta historia de un hombre de barba azul terrible que se casa con una muchacha muy linda, se la lleva a vivir a su casa o a su palacio o como sea. Y en esa casa le dice, tú eres la dueña de la casa, yo me voy a trabajar, a viajes o lo que sea. Pero hay un cuarto, una habitación en esta casa a donde tú tienes prohibido entrar. Y está la puerta cerrada para él. Por supuesto, cuando dicen que algo está prohibido, se nos antoja más, ¿no? Entonces la muchacha eventualmente del cuento logra entrar a la casa. Yo recuerdo estar leyendo este cuento, venía de una edición muy grande, ilustrada, muy bonita. Y estaba pasando la hoja, las páginas, era un niño, era de noche. Y yo ya me estaba metiendo como, ¿qué está pasando aquí? Es un lugar extraño el que está planteando el cuento. Y me acuerdo perfecto que el texto termina, yo estaba leyendo el texto y decía algo así como, entonces la muchacha abrió la puerta prohibida, y lo que seguía era una doble página con ilustración. No seguía el texto, sino la ilustración. Y lo que se veía en esa doble página era poca información en realidad. Casi toda la página era penumbra, era oscura, la doble página. Y acá a la izquierda, en la orillita, se veía la puerta apenas abriéndose, la muchacha asomándose, la luz entrando desde afuera. Y esa luz muy tenue permitía ver que en la habitación, al fondo, se alcanzaban a ver las siluetas de mujeres colgadas. Entonces a mí me acuerdo que cerré el libro, estaba muy chico y me pareció horroroso. No lo vi venir, no vi venir el horror, ¿no? Del hombre violento que se revela, ha matado a todas sus esposas y la que sigue es la esposa nueva, ¿no? Es un monstruo, es una cosa terrible que además es un cuento que va muy ad hoc con la violencia en general de los hombres contra las mujeres, de la que ahora estamos hablando muchísimo, pero necesitamos hablarlo desde hace mucho. Entonces, me acuerdo haber cerrado el cuento, dejé ahí el libro y no lo seguí, creo que hasta varios días después, y esto se conecta con otra cosa. Yo hasta ese momento, y lo sé porque llevaba diarios, cuando soñaba, no soñaba en imágenes. Es decir, en los sueños uno no ve realmente con los ojos, pero por lo general se nos revelan los sueños como imágenes, ¿no? Sabemos lo que vemos. Yo sabía lo que había, lo que hacía, me procedía en los sueños normalmente, pero siempre sentía como que estaba enlagañado y que tenía los ojos cerrados. No sé, debía haberlo tratado con un psicólogo infantil o algo, pero nunca se lo dije a nadie, pero yo lo tenía anotado en mis diarios. Y lo que sí recuerdo, y lo confirmo por la anotación en mis diarios, es que después de leer este cuento y llevarme este susto con Barba Azul, en los sueños empecé a ver todo en imágenes. No sé si fue la potencia de la ilustración del libro o el terror. Y todo esto lo relaciono porque son dos momentos de mi vida que tienen que ver con el asombro, con el miedo, con el terror, con la posibilidad de que hay mucho en el mundo que todavía no conozco, ¿no? Que es una sensación también que compartimos cuando somos niños, ¿no? Conforme vamos creciendo perdemos la capacidad de impresionarnos, lo que creo que es una lástima hasta cierto punto. Entonces, creo que ahí se anidaron de alguna manera las motivaciones centrales de este libro, Apócrifa, que es un libro precisamente sobre asombros, sobre los misterios del mundo, sobre mi idea del mundo tal como la conocemos. El primer cuento sucede 4000 años antes de nuestra era, el último sucede millones de años en el futuro. En este marco amplísimo de tiempo, yo coloco historias que suceden en Siberia, en Chicago, en Texas, en Guadalajara, en Japón, en Australia. Es decir, quería crear un mapa muy amplio en el espacio y el tiempo y que de alguna manera mostrara mi idea sobre el mundo. Hay cuentos
que tienen este registro de lo fantástico, del horror, de la ciencia ficción. Hay mucha historia de viaje, hay mucho desplazamiento en el espacio y hay mucho también de historia de aventuras, que es esta noción, la aventura, que de repente hoy en la literatura está medio quemada, se siente como una noción viejita del siglo XIX, ¿no? Como Julio Verne, ¿no? Con esos libros que muchos de nosotros crecimos. El último gran autor así de novelas de aventuras como tal sería Michael Crichton, el de Jurassic Park, y ya no habría más autores de aventura. Bueno, también felicitarte porque recuperas eso, ¿no? Esa sensación de asombro, como debieron haberse sentido los lectores del siglo XIX cuando de Arthur Conan Doyle, no nomás Sherlock Holmes, sino sus historias del profesor Challenger, que era otro investigador, historias muy acorde con los que tú escribiste, o las de Verne, o también las de Stevenson, ¿no? Yo me imagino a esa. Hoy en día checamos Google Maps o vemos Wikipedia o YouTube y ya vemos cualquier lugar del planeta o del universo literalmente, ¿no? Pero en ese entonces tenías acceso a los libros. Y el gran mérito de tu primer cuento es que recuperas ese sentimiento de maravillas, que yo creo que hoy en día ya no lo podíamos sentir, pero sí lo sentimos. Y hablando de eso, el relato que me encantó fue el de Carvalho Magliatera, que es un diálogo entre un tipo que está en un sanatorio psiquiátrico y un periodista, ¿no? Entonces empieza con una noticia publicada en internet de que viajan en un barco al espacio unas personas, ¿no? Y puede parecer sí una imagen onírica, una imagen extremadamente imaginativa, pero esto nos remite a la protociencia ficción. Micromegas de Voltaire es básicamente eso. Cyrano de Bergerac viaja al espacio de esta forma. Las aventuras del barón Munchausen es exactamente lo mismo, ¿no? Y no sé si fue tu intención, pero ese cuento me remitió inmediatamente a esa ciencia ficción de sus inicios, del ya ni siglo XIX, sino siglo XVIII y XVII. Sí, totalmente. Este asunto de la aventura me parecía importante recuperarlo. De repente hay desde la literatura mexicana, no voy a generalizar, pero hay este desdén, como decía hace rato, a la noción de que pasen cosas en la literatura. Es decir, hay todo un subgénero de la literatura, a veces lo bromeo con amigos, que es no sé cómo llamarlo, pero es el subgénero de gente joven, clase mediera, viendo pasarle el mundo desde su casa en La Condesa, en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Pues bueno, son ellos viendo pasar el mundo, dándose el lujo de que no pase nada. Y está excelente, o sea, también podemos disfrutar esas historias, pero me parece que hay un desprecio porque pasen cosas en la literatura seria, digamos, la literatura en serio, porque esa idea de que pasen cosas, de que la literatura nos transporta a otros lugares y todo eso, es algo que necesitamos quienes no tenemos quizá la posibilidad de viajar. O sea, quienes pueden viajar, irse a Nueva York todo el año y todo eso, a lo mejor no les importa demasiado hacer literatura en la que no pase nada, porque la aventura la tienen en sus vidas, vamos. Pero y eso es clásico de la literatura popular y de la historia de la lectura de las clases populares. Las clases populares necesitamos viajar, necesitamos ir a otros lados, porque a lo mejor en la vida no podemos hacerlo, ¿no? A mí eso es lo que me fascinaba de Julio Verne, y poder ir al centro de la Tierra o 20.000 leguas en el mar, o de las revistas de viajes o National Geographic, poder ver las grandes secoyas de California en fotografías preciosas. O sea, para mí esa sensación de no voy a poder vivir esto, por lo menos ahora, pero puedo imaginarlo, puedo trasladarme allá, es algo que a mí me gusta y que yo recibí de muchos autores, y quizá ahora yo siento la deuda de dárselo a los lectores, ¿no? La posibilidad de vivir, cómo sería vivir en un planeta. Hay un cuento sobre eso, un planeta que es exactamente igual a la Tierra, pero es otro, es una especie de clon de la Tierra. Entonces hay una historia, viaje al espacio. Porque esa es otra cosa, a veces al escritor mexicano se le exige que hable de su realidad más inmediata, de lo que tiene aquí a la mano o de su región, y eso está excelente. También yo tengo un cuento aquí de Guadalajara, 2 cuentos, que es la ciudad donde yo vivo, pero me pregunto, ¿por qué no podríamos hablar de todo aquello que no experimentamos? No se trata solo de hablar de nosotros o habla de lo que sabes, como lo dicen en los talleres. También hay que hablar de lo que no sabemos, pero queremos saber, y lo descubres escribiendo, ¿no? Hay cosas que descubres y aprendes en la literatura, haciendo la literatura. Entonces,
hablando de estos autores, efectivamente hay quienes escriben sobre lo que saben, ¿no? Scott Fitzgerald escribía precisamente sobre fiestas, sobre desmadres en los años 20, ¿no? Y le quedaba chido. Pero también Emilio Salgari en su vida salió de su pueblo Viterbo en Italia y nos hizo creer que viaja por todo el mundo. Y lo hace muy bien. Ahora, mencionabas este prejuicio de la literatura mexicana. Y bueno, yo aquí en León y en los círculos intelectuales, un desprecio hacia la cultura pop o la cultura popular, ¿no? Que en Estados Unidos esto ya está más que superado. Prueba de ello que 2 Pulitzers fueron uno de sus nuevas aventuras de Cavalry Clay de Michael Chabon, que es la historia social del cómic en Estados Unidos, y luego La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, que es la vida del clásico gordo friki y fan de los cómics y Cuatro Fantásticos, escrito antes de que fuera esta explosión del cine de superhéroes, ¿no? Y lo que me llama muchísimo la atención de Rafa son las epígrafes de los relatos. Habla de Alan Moore sin ningún problema, habla de 12 monos. Un cuento que a mí me encantó es de una chava, Tina, la típica chavita solitaria, acomplejada en Guadalajara precisamente, pero que es fan de Irwin Allen, fue el creador del túnel del tiempo, ¿no? Y fanática de todas esta cultura popular sesentera, César Costa, Enrique Guzmán, todo esto, y a mí eso se me hizo muy chingón, ¿no? Porque mientras en algunos lados quieren que todo sea muy intelectual, muy académico, ya los autores de Inglaterra, de Estados Unidos, ya aceptan la cultura pop como parte de la literatura. El propio Irving Welsh lo dijo, ¿no? Dice, una historia chida es una historia chida y vale madre si es vista en Netflix en una serie o si es leída, ¿no? Prueba de ello ahorita la serie de Cobra Kai, de secuela de Karate Kid, que está rompiendo récords en todos lados y no podemos negar el impacto de la cultura popular en nuestra sociedad. Salió Karate Kid y se abrieron dojos en todo el mundo a lo loco, ¿no? Y entonces eso es algo que Rafa tiene muy, muy en cuenta. Cómo la cultura popular permea, impacta, nos golpea. El cuento del ciego precisamente es jazz, blues, toda esa música que es la cultura popular. Pues yo pienso que eso es algo no bueno, sino brillante de parte de Es que a mí alguien me ha preguntado alguna vez por qué mezclo de repente referencias cultas. El libro tiene notas al pie, por ejemplo. Eso se puede interpretar como un esnovismo, como una cosa como medio mamonzona de alguien que pasó por la academia, y yo trabajo en la academia y vivo de eso y todo eso. Pero, ¿y cómo mezclo eso con cultura popular, con el jazz, con el blues, con los superhéroes, con ese tipo de cosas? Es que creo que todo en nuestra experiencia del mundo está mezclado. O sea, lo que es artificial es precisamente la separación que se hace entre alta y baja cultura, y creo que hoy ya están perfectamente mezcladas, pero eso desde hace años. O sea, si lo pensamos, Borges es de alguna manera de los primeros que detecta esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de incorporar en cuentos elementos no necesariamente narrativos como reflexiones filosóficas, por ejemplo, o teorías del libro, y mezclarlo con el relato de detectives, que en su época y ahora sigue siendo de las formas más populares de la literatura, ¿no? Y él lo detectó en su momento. Voy a hacer relato de detectives, lo voy a mezclar con esta reflexión súper profunda sobre el tiempo, y ahí está la fórmula de Borges. Estamos hablando de ¿qué? De hace 70 años. Entonces me parece increíble que todavía a esas alturas tengamos, ¿no? que seguir discutiendo sobre la viabilidad de nuestros temas o nuestras influencias, o que si nos gusta o no Stephen King, o que si nos gusta o no ver series en Netflix. O sea, me parece que esa discusión debería estar fuera, aunque siempre es interesante, porque por supuesto traerla acá. Ibas a... Fíjate, Rafa, al final de cuentas es como este choque de dos mundos, y es lo que habla Bernardo sobre cómo debe de perder solemnidad, y creo que ha sido como un tema ahora en la feria, Yo trato el fútbol, ¿no? Bernardo lleva, por ejemplo, relatos que convierten a personajes establecidísimos en la literatura y los suaviza, ¿no? Y los aterriza, cabrón, y los mete a estos mundos precisamente. Entonces, eso es maravilloso, o sea, que la literatura pierda solemnidad, porque ya lo he tratado en otras mesas justamente de promotores de lectura, que es
debemos de quitarle esa solemnidad a la literatura, uno para acrecentar públicos, para generar públicos, y otra es para el goce, porque creo que todos a final de cuentas nacemos en culturas pop y todos venimos de ahí, ¿no? Yo también vengo de una familia que no es de artistas, como tú lo contabas en tu infancia, ¿no? Entonces creo que remitirnos a eso es maravilloso. Las notas al fin, la primera que leí me acordé de cuando era estudiante, que decías otra nota al pie y más de lo mismo, pero en otras palabras y tal. Y aquí no, o sea, aquí yo veía un número 18 por ahí, o veía un número 1, 2, o 3, decía, me lo empezaba a saborear, decía, ya quiero que venga esta nota, porque se volvía como una caja china, y era una historia de la historia, u otra historia de la misma historia, ¿no? Entonces, eso yo lo gocé muchísimo, nunca lo había gozado tanto, de veras. Entonces yo te felicito por atreverte a hacerlo, porque al contrario, creo que hoy los que crecimos con este complejo lector de no quiero notas al pie, yo te lo agradezco que lo hubieras hecho y que lo hubieras hecho de esa forma, porque también nos llega a confundir sobre, entonces, esto es real, esto no es real, y creo que nos mete en ese juego que haces muy bien de la realidad y de la ficción. Un ejemplo, no por las notas al pie, sino por la cultura pop, y lo que rescata muy bien Bernardo es Ciudad que termina, y es de esta mujer hablando, me parece, con una psicoanalista sobre algo que nunca sabemos bien en este relato en particular. ¿Por qué está ahí? Bueno, lo deducimos, ¿por qué está ahí, no? Y es por la muerte de alguien, y es porque ella fue la facilitadora de un marro a su madre para que ésta lo rematara prácticamente. Bueno, lo rematara después con un cuchillo, me parece, con un machete. Y viene una foto además. Entonces yo me pregunto, ¿esto nace de la crónica periodística? Aquí tenemos a un cronista, entonces a Luis Fernando. Entonces, rescatar esto, te imaginé yendo al archivo histórico, encontrándote con una nota que te daba para un cuento, y que quizás de una nota muy pequeña tú hiciste un cuento. Entonces, no sé qué sea primero, a lo mejor no sé si hay que investigarlo o no, pero me gustaría que platicaras cómo es este ejercicio creativo, porque es sumamente rico y creo que nos puede dar ideas de cómo hacer historias, porque supongo que aquí hay no solamente lectores, hay gente, hay niños, hay jóvenes que quieren ser escritores, y que a veces nos olvidamos de estas fuentes inagotables que están en el archivo histórico, por ejemplo. Yo parto de la idea de que a diferencia de otros oficios, que se necesita una especialización, digamos, para saber lo básico. Digamos, un médico nos dice qué tenemos y por qué cree que lo tenemos, y uno se queda un poco como, pues esta señora debe saber, trae bata blanca y es doctor y lo que sé, ¿no? Pero cuando se trata de historias, lo podemos saber, o sea, ustedes van a ver una película, de que ustedes no sean cineastas o no hayan estudiado cine o no se sepan la historia del cine, todos tenemos un criterio básico sobre las historias, sobre qué es lo que nos funciona y qué no nos funciona. Todos tenemos una educación básica en narrativa. O sea, yo parto de esa idea, porque luego muchos autores suponen que el lector es bobo y el lector no sabe, pero todos sabemos algo, ¿no? Y ese es el riesgo también de un autor, como enfrentarse a un lector que de hecho ya sabe cosas. Y lo otro es la idea de que en todas partes tenemos historias, ¿no? Y todos sabemos contarlas, el chisme que nos contaron en la oficina, o la mentira que se echó el niño para fingir que no hizo algo, ¿no? Todas son historias, todas, y generalmente ficciones, ¿no? Trabajamos con las ficciones todo el tiempo. Sí, dilo. Eso dice Neil Gaiman, que los seres humanos estamos hechos de historias, y que sin las historias ni siquiera seríamos seres humanos. Se me hace una frase, si la ves primero, muy simple, pero si la analizas, es increíblemente profunda, ¿no? Lo que nos hacen son las historias, y no seríamos formas de vida basadas en carbono nada más. Sí. Pero sobre esta frase de Gaiman, en Sandman, que es un cómic, que también existe a Gaiman, me parece, ¿no? Hay una frase que me encanta, ¿no? Que hay dos personajes peleando, y entonces es por un autor, no les cuento mucho, pero es por un libro, ¿no? Y le dice, no mames, estás haciendo tanto desmadre por una historia, y le dice, o sea, nada más te parece una historia. Dice, díselo a la gente que se cree las leyendas y que se muere de un susto. Díselo a los mártires de todas las religiones. Díselo a los
que creen los mitos de Juana de Arco. Las historias son la única cosa que vale la pena morir. Y además, de hecho, ha muerto mucha gente. Si ustedes piensan, ¿cómo vamos a decir? Creo que Rambo, para abrir Ok, 5 o 10 minutos. igual vamos cerrando. Sí, sí, sí. El nazismo, por ejemplo, lo que hicieron fue, sí, o sea, una ideología, una construcción terrible, una idea de la realidad y de las personas, etcétera, pero se crearon una historia también sobre ellos mismos, y esa historia terminó siendo creída por mucha gente, y esa historia mató a un montón de gente. O sea, así de poderosas son las historias. Si pensamos en el origen, un origen hipotético de las historias, podemos imaginarnos a unos hombres de las cavernas hace miles de años. Podemos imaginarlos sentados después de ir a cazar, ¿no? Sentados, cansados, comiendo, ahí calentando su comida, y uno de ellos empieza a contar cómo estuvo el día de caza, ¿no? Y empieza a contar la historia de manera muy normal. Pues salimos y rodeamos al mamut, y luego el mamut casi se escapa, etcétera, y todos, no lo están pelando. Y él, para llamar la atención, ¿qué hace? Quizá hace algo así como: entonces yo con mi fuerza descomunal agarré al mamut del cuello y lo azoté y lo tiré. Entonces todo el mundo empieza a voltear. ¿Por qué? Porque saben de entrada que eso no pasó. Saben que es un mentiroso. Pero al mismo tiempo es interesante lo que está contando. Entonces todos empiezan quizá a reír, sabiendo que es mentira, pero haciendo como si no lo fuera. Esa es la idea básica de la ficción, que no es una idea sobre la verdad o la mentira. Es una idea de hacer como si lo que como si lo que estás contando hubiera pasado, aunque sepas que no pasó, ¿no? Entonces, sobre eso también va el libro, sobre el origen de las historias, sobre las historias que nos contamos para ser lo que somos, para ser humanos, como decían. Son un montón de cosas, y yo creo que para ir cerrando también, no sé si Juan Pablo quiere decir algo. Si quieres decir algo extra. Ya dijo mucho Bernardo. Lástima que son mesas como muy acortadas. Yo ojalá que lo que platicamos del libro les haya interesado. Es un libro que se vende en conjunto, es un libro extenso, lo tenemos aquí en presente. Ojalá que les interese, ojalá que se lo puedan llevar, y si lo leen, que podamos platicar ahí en redes sociales o donde sea, me dará mucho gusto. Ojalá que suceda y les haya interesado el libro. Aquí estamos, y gracias por venir. ¿Va Juan Pablo a decir algo más? No, pues, además de agradecerte, Rafa, de que estás en León, agradecerle a Bernardo porque es riquísimo platicar con él. Tú que fue la que gestó esta mesa. Les voy a leer un poco la semblanza de Rafa, porque estas cosas a veces, cuando somos nuevos lectores o no conocemos al autor, después vemos que el autor es premio Nobel, ¿no? Y estuvo en León. Entonces, les voy a leer un poco la semblanza. Él nació en Nayarit en 1981. Es autor de una decena de libros, entre los que destacan Animal Verdadero, Ediciones B, México 2017, y Juan Peregrino no salva al mundo, Paraíso Perdido 2012. Rafa es Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2005, Premio Nacional de Cuento José Agustín 2009 y becario de Jóvenes Creadores del FONCA 2010-2011 y 2016-2017. Es doctor en historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabaja como profesor en la Universidad de Guadalajara y coordina los archivos visuales y sonoros de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Como pueden ver, es todo un personaje, y por solo 280 pesitos se pueden llevar aquí su libro, que es doble, además de que una prima. Son 2 tomos, el libro blanco, que viene en portada negra, y el libro negro, que viene en portada blanca con negro. Pueden llevarse la firma, y tenemos chance de una pregunta o algunas. Luis Fernando, muchas gracias por estar aquí además. Bueno, fue muy grato este momento de charla. Yo hace tiempo tuve oportunidad de leer Apócrifa y de escribir una reseña al respecto. Me parece un libro que se puede abarcar desde como diferentes perspectivas, como ya lo comentaban. Creo que yo también, por deformación profesional ubicada en el periodismo, sobre todo me interesó también, además de las historias y cómo las cuentas, el manejo del tiempo. Incluso me recordó, hablando como muy en lo pop,
cuando empecé a ver True Detective, este tipo de ficción y los diálogos de Rusty Cole sobre el tiempo, sobre cómo el tiempo es como muy Nietzsche, cómo el tiempo es como un círculo que no terminamos como de entender. Entonces necesitamos también contar historias, creo yo, para poder tener como algún atisbo ahí pequeño. Y pues yo creo que además de felicitarte porque me parece un libro brillante, también quería preguntarte sobre este manejo del tiempo. ¿Cómo es que...? Porque a mí me parece que es como este animal mitológico, Ouroboros, que es como la serpiente que se devora a sí misma. Creo que esa es una buena metáfora para hablar sobre Apócrifa, porque parece que al final me dio la sensación de que quería volver a empezar el libro y probablemente voy a tener otra lectura, porque es un libro que invita a la relectura también. Gracias. Bueno, qué gusto que andes por acá. Sí, o sea, el libro tiene al tiempo como tema esencial. El libro, sí, son 13 historias, cada una es independiente, tiene su propia lógica, su propio estilo, incluso, o sea, estoy probando muchas formas de escribir en cada historia, pero además mi intención es que a lo largo de los 2 volúmenes, cuando el lector termine con las 13 historias y los 2 volúmenes, se pueda llegar quizá a la posibilidad de que el libro estaba entrelazado de una manera profunda, que había una trama de fondo, una trama oculta, incluso un personaje soterrado, un personaje que andaba por ahí repetido en cada una de las historias y que el lector tendrá que encontrar. Es un poco también el juego para el lector y el reto para el lector, encontrar al personaje que se repite en todas las historias. Y por supuesto, y aquí va una, no, pero no pasa nada, aquí va, supongo, mi deformación como historiador también, que es lo que estoy incorporando aquí, es la idea de cómo el tiempo, cómo el pasado se hace presente, o sea, cómo vivimos todos alguna experiencia del pasado, cómo aquí mismo tú, yo, todos nosotros tenemos una idea del pasado específica que nos afecta, que está ahí, que es como un fantasma del pasado, y cada presente tiene pasados diferentes, necesita alimentarse de pasados diferentes, y de alguna manera, y así lo digo, el libro lo que tiene de fondo es la historia de una entidad o de alguien que está recordando constantemente toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, es circular, y a lo mejor no lo pongo ahí, ni le di crédito ni nada, pero a esto le debo mucho a Vértigo de Hitchcock, ¿no? Es esta historia donde es la posibilidad de la espiral y de caer en el tiempo constantemente, pero son las historias las que nos permiten salir de este caos, este remolino del tiempo, que el universo mismo es incomprensible, inabarcable, infinito, pero las historias nos dan por lo menos de manera artificial este vacío, pues, ¿no? Pero vale la pena buscar el sentido de las cosas en las historias que nos contamos, en las historias que leemos o en las historias que vemos en el cine. Entonces, bueno, termino con eso. De nuevo, muchas gracias. Aquí están los libros y podemos platicarlo todo lo que quieran todavía. Entonces, gracias. El Instituto Cultural de León agradece la participación de Juan Pablo Torres, Fernando Monroy y Rafael Villegas y les otorga el reconocimiento por su participación en la Feria Nacional del Libro de León 2018.